Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública, que se siente honrada de tener en nuestro ser virtual al doctor Antonio Siriaco, vicedecano de la Facultad de Economía de la UAS y quien viene a Opinión Pública para darnos su reflexión y visión de la economía nacional y con hincapié en el presupuesto nacional 2021. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital, Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Cabonabo, y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo Goya. Que es la combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato. Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno. Buenas tardes, doctor Siriaco. Es un placer para Opinión Pública y para mí personalmente, teniendo para el público de este programa, que yo sé que va a ser digerido, todos los temas económicos que usted va a tratar, con la posibilidad y la aprehensión de que estamos frente a uno de los profesionales mejores de República Dominicana en el tema económico. Y vamos a arrancar con el presupuesto. El licenciado Abinader rectificó lo que fuera el paquete de impuestos que estaba inscrito en el proyecto de presupuesto. Si usted fuera el que hiciera el presupuesto, ¿qué le daría a usted para esa pieza? Para que fuera una pieza para el desarrollo de la República Dominicana. ¿Qué le quitaría y qué le pondría? Bueno, muchas gracias, Virginia, por la invitación a Opinión Pública. Y respondiendo tu pregunta, yo creo que en esta situación, cuando se formuló el presupuesto en sus inicios, el hecho de incorporar impuestos quizás fue contraproducente. Y te digo eso, Virginia, porque... incluso era ilegal que pusieran claro, esos impuestos, y está penado incluso a nivel internacional. Internacional, porque tú sabes que la mayoría de los países del mundo está viviendo por una crisis que todos sabemos, producto del coronavirus. Hay mucho desempleo. En la República Dominicana las informaciones oficiales del Ministerio de Trabajo indican que más de 700,000 personas o están suspendidos de su trabajo o han perdido su trabajo. Entonces, tú poner impuestos en un contexto donde la gente ha perdido su trabajo, donde las empresas están prácticamente, muchas de ellas cerradas, es sumamente contraproducente. ¿Qué generó eso? Eso generó una crispación básicamente de la clase media, porque siempre la clase media en la República Dominicana es aquella que soporta los platos rotos. Claro, los platos rotos. Cuando tú analizas, así es, cuando uno analiza los tipos de impuestos que se habían señalado en el presupuesto, casi todos, excepto dos, iban a afectar a la clase media. Por ejemplo, vamos a comenzar con el número uno. Uno ponerle impuesto al salario 13, al salario de Navidad. Eso nunca había ocurrido en la República Dominicana. Entonces la gente se crispa. Tú sabes que muchas personas aquí básicamente comprometen el salario 13, toman prestado y dicen te lo voy a pagar cuando reciba el doble sueldo. Es decir, que eso culturalmente se había convertido y más ahora se había convertido en un salario sagrado. Primer problema. Segundo problema, tú imponer un 3% al consumo en dólares cuando tú usas la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito, eso también tenía un impacto en la clase media. La clase media es la que generalmente compra por internet,
Y eso, al margen de todo eso, también iba a traer problemas con algunos tratados internacionales que la República Dominicana firmó a partir del CAFTA. Tú sabes que hay un mínimo exento de impuestos que es sencillamente hasta los $200. Y eso no se había considerado. Eso es otro segundo problema. Pero también habían otros impuestos mucho más, vamos a decir, que afectaban mucho, no solamente a la clase media, sino a aquellos grupos vulnerables, como fue el impuesto de $174.5 por tonelada métrica al gas licuado, al GLP, es decir, al gas propano. Y eso obviamente que desató toda una situación de crispación, de molestia. Además también se había hablado de imponer impuestos a los servicios digitales, por ejemplo, a Netflix, a Spotify. Eso generó mucho disgusto. Yo no hubiese hecho eso. Yo creo que posteriormente el presidente de la República habló y llegó a un acuerdo con algunas empresas, tanto financieras, el sector financiero, que le ha ido bien en esta pandemia, como también a la Barrigol, que ha tenido precios internacionales del oro sumamente altos, y llegó a un acuerdo para que le adelantaran, para cubrir el déficit del presupuesto, le adelantaran impuestos. Esa es una experiencia que ya se había hecho en la República Dominicana en situaciones de crisis. Creo que el doctor Balaguer lo hizo varias veces con la Falcon Bridge para evitar poner impuestos a esas grandes empresas. Eso no tiene que ir al Congreso. No es no debe transparentarse. Es obviamente, porque eso se va a discutir en el Congreso. Okay. Pero ese acuerdo tiene que ser explicado cuál fue el acuerdo que se llegó con esas empresas. Pero evidentemente que eso no implica aumento de impuestos, sino sencillamente un adelanto de los impuestos que esas empresas le pagan al Estado. Entonces yo creo que eso fue lo mejor que debió hacer el gobierno, y todo lo que sea aumento de impuestos, disminución del gasto, que se discuta en el pacto fiscal, que se convocó al Consejo Económico y Social para que ya comience a discutir dos pactos, el pacto eléctrico y el pacto fiscal, que yo creo que el Consejo Económico y Social es el mecanismo por excelencia para que todos los grupos empresariales, los sectores sindicales, los sectores, por ejemplo, de la sociedad civil, que se reúnan allí y se llegue a un acuerdo de mínimos. No tiene que ser un consenso general, sino acuerdos de mínimos. Y yo creo que esa es la instancia donde se deben básicamente dirimir y discutir los impuestos en la República Dominicana. A propósito de consejo, a la señora Santo, no me acuerdo, está diciendo que en el consejo no están contemplados todos los sectores. Por ejemplo, el sector empresarial tiene 15, el sector laboral tiene menos y el sector social tiene menos. O sea que esto es ilegal para ellos. Sí, es una denuncia que hizo Wendy Santos por las redes sociales. Además, eso salió en los periódicos de circulación nacional. Sí, y entonces, ella está muy en lo cierto. Lo que generalmente ha ocurrido, si se plantea tal y como está en estos momentos el Consejo Económico y Social, sería algo hasta ilegal, porque está excluyendo a sectores que deberían de estar ahí y está sobredimensionando a otros que yo creo que están sobre representados. Por ejemplo, el sector empresarial, que de una forma u otra está tiene muchas asociaciones, son 15 o 16 asociaciones, mientras el sector social tiene creo que 8 o 7 y el sector sindical tiene como 5. De manera que eso hay que equilibrarlo. Cuando la ley habla de que cada uno debe tener, creo que son 15. Entonces, evidentemente yo entiendo que el nuevo director ejecutivo o el presidente de esa entidad, el que, bueno, ha sido nombrado el profesor Rafael Toribio, ex rector de INTED, debe tomar carta en el asunto. Creo que es una persona muy ecuánime, una persona que escucha y que este reclamo de esta ciudadana que en cierta manera
se ha hecho eco de una cantidad importante de grupos que no están representados, que le den participación, porque esa entidad, Virginia, forma parte y formó parte de las instituciones que se crearon en la Constitución del 2010. Y esa institución se creó con su ley, creo que la ley 142, y sus reglamentos, que implica precisamente una entidad, un órgano donde se van a discutir los grandes problemas nacionales y debe haber una representación equitativa. Esa es la realidad. ¿Qué va a representar para la economía nacional el pacto eléctrico y el pacto fiscal? Mira, yo obviamente que esos son los dos pactos más importantes. Tú sabes que la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, la ley 1-12 del 2012, esa ley realmente tiene contenido tres pactos. El pacto educativo, que ya obviamente se está llevando a cabo, el pacto fiscal y el pacto eléctrico. El pacto fiscal se debió haber hecho en el año 2013, pero no se hizo. Lo que se hizo fue una reforma. ¿Por qué? Y entonces, no se hizo porque en realidad no hubo un consenso, se había salido de un proceso electoral y entonces el gobierno sencillamente no llegó a acuerdos con respecto al monto de los déficits y se quedó y se abortó. Y luego entonces se tomó fue el pacto eléctrico. El pacto eléctrico tuvo todo un proceso, una ruta. Se estudió el pacto en diferentes grupos, diferentes regiones, pero no se llegó a firmar. Y una de las razones por las cuales no se llegó a firmar el pacto eléctrico, según su presidente actual, el director ejecutivo, fue porque no le solicitaron informaciones al gobierno anterior sobre la planta de Punta Catalina y entonces ahí no se dieron esas informaciones y se quedó así. Ahora, todo parece indicar que ya esas informaciones se las van a ceder ya la planta obviamente está operando, esas informaciones se las van a ceder al sector social y todo parece indicar que ese era el único impedimento que tenía la firma del pacto eléctrico. El pacto eléctrico se puede firmar incluso hasta este año. El próximo año entonces se va a discutir el pacto fiscal y para eso se dio un tiempo de 6 meses. Ambos son importantes. Porque en ambos casos, uno, por ejemplo, va a mejorar las finanzas públicas. Todos sabemos la cantidad de recursos que los gobiernos han transferido a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y eso sencillamente, esos subsidios han generado déficit en las finanzas públicas. El Estado ha tenido que destinar muchos recursos. Para que tú tengas una idea, dentro de los últimos 10 años, el gobierno y los gobiernos han transferido a la Corporación Dominicana o al sector eléctrico más de 10,000 millones de dólares. Oye, más de 10,000 millones de dólares. Y todo eso, evidentemente, generó situaciones de altos niveles de déficit en las finanzas públicas y entonces los gobiernos tenían que endeudarse. Y el alto nivel de endeudamiento que tiene la República Dominicana en parte se debe a las cantidad de recursos que le ha transferido al sector eléctrico. Entonces, con el pacto fiscal y el pacto eléctrico, esto prácticamente por lo menos resuelve esa situación. Es decir, le quita presión a las finanzas públicas. Eso hace que la República Dominicana en un futuro no tenga que seguirse endeudando y todos sabemos las consecuencias. Aleluya. Así es, y todos sabemos las consecuencias que trae un alto nivel de endeudamiento, en el sentido de que muchas veces puede tener efecto en el tipo de cambio o en la tasa del dólar. Es decir, que en cierta manera la solución a las finanzas públicas y al endeudamiento público se resuelve con un buen pacto fiscal y un buen pacto eléctrico. El PRO dominicano tiene muy mala experiencia con las privatizaciones y creo que la privatización de las redes de la distribuidora de electricidad
va a ser cambiada, lo dijo el señor presidente de la República. Me gustaría que usted nos dijera si es conviene o no para la República Dominicana. Yo soy partidario de que aquí exista un criterio si se va a privatizar. Yo creo que las empresas eléctricas, por ejemplo, la Jaina, EGT y EGI, las tres son superavitarias. Las tres le dan beneficio al Estado. Entonces, yo creo que si una empresa te está dando beneficio, ¿para qué entonces privatizarla? Tú privatizas, si es una empresa que te está dando problemas, que es un peso muerto, vamos a decir, para las finanzas públicas, entonces tú dices, déjame privatizar porque yo no puedo seguir transfiriéndole recursos. Por ejemplo, no es lo mismo las privatizaciones que se hicieron en época donde las empresas públicas, muchas de ellas estaban prácticamente deterioradas, pero ya esas empresas, mediante esa alianza que hubo, sector público, sector privado, muchas de ellas sector eléctrico, ya dejan beneficios. Y esos beneficios se reflejan, por ejemplo, en los recursos que recibe el FOMPER. Por lo tanto, yo me pregunto cuál es el objetivo de tú entonces privatizar empresas que están en buenas condiciones. Y eso no es bueno. Y mira por qué. En el presupuesto del año 2021 se puso un monto de alrededor de 90,000 millones de pesos como ingreso por la venta de acciones de empresas públicas. Yo me pregunto, cuando tú recibes ese dinero se va a gastar en ese año. Y cuando se gaste, entonces tú te vas a quedar sin ningún flujo de los beneficios de empresas que antes tenías acciones. Entonces, es como que tú estás cambiando un flujo de recursos que tú lo vas a mantener durante un tiempo prolongado y lo vas a cambiar por un monto en un momento determinado. Ese dinero tú lo vas a gastar y a partir de ahí te va a quedar sin el dinero y sin la empresa. Entonces, yo creo que lo más probable es que el gobierno diga, mira, nosotros vamos a privatizar aquellas empresas que generalmente me están dejando pérdidas y que el sector privado le pueda hacer algún tipo de inversión para que siga adelante. Pero ya las que están y las que dejan beneficio, yo creo que no se deben privatizar. Es mi opinión personal. Yo tengo miedo de que sea alza en la tarifa eléctrica con esa privatización. Porque esa es la experiencia que hemos tenido, Virginia. Todos nosotros sabemos qué significa una privatización. Todos sabemos que cuando nos hablan de privatización, al final eso tiene como resultado aumentos en las tarifas y a su vez eso afecta mucho a los realmente consumidores, como ha ocurrido. A nosotros nos dijeron, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la electricidad, bueno, que la electricidad va a mejorar, que se van a eliminar los subsidios. Oye, y después de esas privatizaciones que han ocurrido, ahí fue que aumentaron los subsidios. Y todavía hoy en día, aquí nosotros estamos hablando de la República Dominicana, que hay apagones. Se hizo Punta Catalina. ¿Con qué intención? Pero, bueno, ¿los apagones son de la distribuidora o son de la generadora? No, son los apagones. Mira qué ocurre. El sistema eléctrico en la República Dominicana, generalmente hay un sistema de generación de electricidad que son las que le venden energía a la distribuidora. Si tú no tienes, obviamente, el control de los apagones, son las generadoras. Cuando se le debe dinero a la generadora, ellos sencillamente generan apagones financieros, porque ellos son las que controlan las plantas. Y siempre en elecciones. Claro, en elecciones, porque Virginia, mira cómo es ese proceso. La generadora generan electricidad, se la venden a la distribuidora y las distribuidoras son las que cobran. Pero ellos distribuyen, pero no generan. Entonces, donde está realmente el control de la electricidad en la República Dominicana es en la generación de electricidad. Entonces el Estado dijo, bueno, déjame hacer Punta Catalina con la intención de yo controlar, tener cierto nivel de control en la generación, porque si todos son privados y el Estado no está ahí, tú sabes que eso puede generar cierto nivel de chantaje en momentos determinados,
que hay apagones que son financieros, si tú no me pagas, yo entonces no te prendo las plantas, todas esas cosas se dan. Entonces, el Estado, por eso es que tiene que tener, Virginia, algún nivel de participación para tener un control, para evitar esos chantajes. Eso no es un bien estratégico. Claro, eso es un bien estratégico. La electricidad es un bien estratégico y más en la generación, porque ahí en cualquier situación que pueda haber cualquier diferencia entre el sector privado y el sector público, si el sector público no tiene participación, entonces es como que le está dejando situaciones y estos sectores le pueden generar situaciones embarazosas al gobierno. De manera que siempre hay que determinar, y eso fue un buen punto que tú has puesto sobre la mesa, en sectores estratégicos no podemos nosotros cederle todo al sector privado. Exactamente. ¿Tú entiendes? Entonces, con eso hay que tener cuidado. Es lo mismo con la refinería dominicana de petróleo. El petróleo para nosotros es un bien estratégico. Exacto. Porque no los puertos. Y los puertos. Y los bancos. Y los bancos. Claro. Todo eso. Entonces, que el Estado tenga participación, que tenga un banco nacional. Sí, pueden existir todos los bancos privados, perfecto, pero que exista un banco nacional. Que pueden existir todas las plantas privadas, pero que el Estado tenga una participación con una planta privada. Que puedan existir todos los puertos, pero que el Estado tenga su puerto, porque todo eso implica en momentos importantes situaciones estratégicas que el Estado tiene que controlar. Y por eso hay que tener mucho cuidado con el proceso de privatización y de venta de acciones públicas. Yo estoy feliz porque estoy aprendiendo mucho de usted. Espero que los amigos televidentes tengan ese mismo concepto. Vamos a hacer una pausa y enseguida volver. Así es. Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo Goya. Que es la combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato. Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno. Bueno, doctora, ahora venimos con el plato fuerte, Punta Catalina. Alguien dice que se va a vender y otros dicen que no, algunos de los ministros. Me gustaría su opinión en torno a esta planta que está generando de muchos recursos y que no debe ser vendida según oía usted. Mira, Virginia, yo creo que Punta Catalina, al margen de todo, pero como planta generadora de costo mínimo, va a generar una situación de una bajada en el precio de la generación eléctrica. ¿Por qué? Por ejemplo, por la característica misma de la planta, el uso del combustible, que es un combustible que es quizás mucho más barato que el gas natural, que es... Y ese no fue el objetivo, de que se hiciera Punta Catalina. Sí, ese fue el objetivo. Y entonces, todo eso implica que también va a ser una planta que va a estabilizar los precios en el mercado de la generación. Eso, hasta ahora, cuando uno ve las estadísticas de beneficio, es una planta que está generando beneficio, posiblemente más de 250 millones de dólares anual. Y yo creo que bajo ese criterio, el gobierno no tiene por qué vender esa planta. Esa planta le va a hacer más bien para estabilizar todo el tema de la generación, mucho más bien que mal. Ahora, hay diferentes visiones dentro del gobierno, pero yo creo que en definitiva se va a hacer mucho más razonable. Yo creo que esta planta al final no se va a vender, desde mi punto de vista, no se va a vender porque hasta ahora el gobierno va a necesitar, ¿no?, en lo adelante tener una planta de esa magnitud para que estabilice todo el sistema. Otra planta estratégica. Muy estratégica. El sector energético es un sector que es estratégico en la República Dominicana, sumamente estratégico. Yo sé que hay muchos sectores privados que están detrás de esa planta,
por los altos beneficios que genera esa planta. Oye bien, por los altos beneficios que genera esa planta. Y si el Estado quiere mantener no solamente otra empresa pública que le esté generando beneficios, sino también beneficios de estabilización de precios, lo cual con el paso del tiempo eso puede hacer que la tarifa al consumidor sea mucho más barata. Y déjame decirte lo siguiente, los contratos que se firmaron ya de compra de energía a partir de Punta Catalina son contratos de energía mucho más baratos que los que existían antes. Y eso con el paso del tiempo, evidentemente, va a hacer que toda la inversión privada en nuevas plantas sean plantas mucho más eficientes que permitan competir con la planta de Punta Catalina. ¿Y qué le parecen los reclamos de los ambientalistas que están diciendo que Punta Catalina está dejando una ceniza que es pernicioso para el ser humano? No, yo creo que, porque eso está ahí. Entonces hay algunos planteamientos que hablan de convertir en la planta de Punta Catalina en una planta de gas. Hasta ahora no, en ese sentido, los técnicos, vamos a decir, ya más los electromecánicos, los eléctricos, hay también posiciones muy divergentes, pero obviamente a eso hay que buscarle una solución. A todo esos desechos de esa ceniza que puede afectar obviamente toda una zona que es una zona turística de gran desarrollo turístico y agropecuario como es la zona de Baní y la zona circundante. Pero yo creo que en sentido general ya esa planta se hizo. Gastar más recursos, por ejemplo, en la reconversión, eso implica obviamente mayor inversiones. De manera que lo que hay que tratar de ver cómo se resuelve el problema de los desechos de ceniza, de tal forma que eso se pueda reciclar, ¿no? En términos del uso de asfalto, vinculándose con el uso de asfalto para las carreteras. Es decir, hay que buscar un mecanismo, ¿no?, de salida a esa cantidad de ceniza que está generando Punta Catalina. Es obvio que el gobierno necesita recursos. Y se está hablando de otras empresas estatales que pueden ser vendidas. ¿Cuál sería para usted la que recomendaría que el Estado se deshaciera de esas empresas? Mira, generalmente el Estado le queda un gran activo y cuyo valor básicamente es en términos inmobiliarios, que es la cantidad de terreno del CEA. Porque el CEA, evidentemente que ningún sector privado ni el mismo gobierno se van a embarcar a rehabilitar, por ejemplo, algunos ingenios, ¿no? Hay algunos ingenios que están ahí, como es el ingenio, por ejemplo, de Puerto Plata, y también algunos ingenios, creo que uno en San Pedro de Macorís, pero evidentemente no sé hasta qué punto el sector privado estaría en las condiciones para interesado. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Barahona, que tú sabes que está arrendado a una empresa de origen guatemalteca y que ese es un ingenio que está generando beneficio. Pero el activo que tiene el Estado alrededor de sea un activo en terreno. Hay 6 millones de tareas en terreno que ahí pudiese vincularse con el sector privado para hacer urbanizaciones, hacer, por ejemplo, proyectos de viviendas en ese sentido. Hay otros activos que yo pienso que deben ir a lo que es la alianza pública-privada. Por ejemplo, los terrenos de Bahía de las Águilas. Eso es una inversión y un proyecto que puede ser altamente demandado por el sector privado. Claro, el Estado tendría allí que comenzar a hacer todas las infraestructuras que son vinculantes, por ejemplo, un acueducto, allí no hay agua, hacer las carreteras. Yo creo que eso es una responsabilidad por parte del Estado en un proceso de alianza público-privada y el sector privado comenzar entonces posteriormente a hacer los centros turísticos y ahí pueden ellos conformar una especie de fideicomiso, es decir, el Estado cede la propiedad
y entonces el sector privado comienza a hacer la infraestructura. También están los... Con un plan muy grande para que esa maravilla que es Claro, Bahía de las Águilas se preserva desde el punto sí, de vista turístico y ambiental. y ambiental. Mira, Virginia, ahí hay un proyecto ya que y un plan estratégico que se hizo, que básicamente reúne toda esa visión de desarrollo sostenible alrededor de Bahía de las Águilas en Pedernales. Que yo creo que ahí se ha avanzado, creo que una empresa española hizo un trabajo importante. Y además hay otro proyecto que yo creo que también puede ir dentro de esa vinculación de la alianza público-privada, es el puerto de Manzanillo. Puerto de Manzanillo es un puerto muy atractivo, incluso para gobiernos. En un momento determinado se habló de que el gobierno chino estaría interesado en hacer inversiones, y luego entonces vino la contrapartida, que los americanos, y ahí puede haber también una motivación importante por parte del sector privado, porque los puertos son muy atractivos en la República Dominicana por las características mismas de la ubicación que tenemos nosotros, y que la República Dominicana tiene como una ventaja comparativa ser un gran... Geopolítica. Y geopolítica, y además en términos de negocio, la República Dominicana se puede convertir en un gran centro logístico, en una especie de gran hub para toda la parte equidistante. La República Dominicana, su ubicación está en un punto que es equidistante a los grandes centros comerciales. Está Estados Unidos, está por ejemplo a 3 horas o a 2 horas y media a Miami, o está a 8 horas por ejemplo a la zona norte de Europa. Es decir, que yo creo que eso le da una característica muy particular como un elemento de atracción de inversiones, y que se pueda hacer una especie de alianza público-privada a partir de un proceso obviamente concertado entre el sector público y el sector privado. Vamos a entrar a las exenciones que usted trató tanto de que se incluyera en el presupuesto. ¿Qué va a representar esas exenciones en el proyecto de ley de presupuesto 2021? Mira, las exenciones obviamente que tienen un peso muy grande. Las exenciones representan, tú sabes, en el presupuesto del año 2021, 209 mil millones de pesos. 209 mil millones de pesos. Estamos hablando de alrededor del 5% del Producto Interno Bruto. De manera que ahí hay que revisarla, eso hay que obviamente también meterlo en el pacto fiscal, porque hay sectores que reciben muchas exenciones, y yo creo que ya son sectores maduros, y básicamente exenciones que tienen que ver con combustible. Y estamos hablando de sectores como los sectores generadores de electricidad. Entonces, yo revisando el presupuesto del año 2021, digo, bueno, pero eso es un monto muy grande. Entonces, tenemos que establecer una especie de reordenamiento de las exenciones y de priorización de las exenciones en función de cuáles empresas nosotros queremos que reciban las exenciones. Si son empresas que van a generar empleo, si son empresas que van a generar muchas divisas, si son empresas que vienen al país a traer transferencia tecnológica, como han hecho otros países que han llegado al desarrollo. Tenemos que hacer eso, y yo pienso que eso hay que hacerlo de manera bien, con calma, y revisar una por una, que es un elemento importante, y eso hay que hacerlo en el pacto fiscal. ¿Cómo no? Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con estos temas de actualidad. Enseguida volvemos. Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo Goya. Que es la combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato.
Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno. Doctor Ciriaco, el equipo técnico del expresidente Danilo Medina les respondió al presidente Abinader diciéndole que el gobierno le dejó muchos recursos para que hicieran las nóminas y que el endeudamiento que ellos están haciendo de 180 millones va a ser igual a lo que generó en 8 años de deuda pública el gobierno de Danilo Medina. Me gustaría su comentario de esa réplica. Mira, Virginia, tú sabes que la respuesta que le dio el equipo técnico del licenciado Medina al discurso básicamente del presidente Luis Abinader, que había dicho que había encontrado un país prácticamente, ¿verdad?, sin fondos, sin recursos. Sin embargo, a raíz del primer presupuesto complementario que se hizo, el gobierno de Danilo Medina generalmente le dejó una especie de línea de crédito. No fue un dinero en efectivo, sino compromisos de deuda ya aprobados por el Congreso a partir de ese presupuesto complementario por un monto de casi 150.000 millones de pesos. El presidente Danilo Medina en un momento determinado en su discurso dijo que le había dejado ese monto, pero no dijo que era un monto que no estaba líquido, sino que es una línea de crédito, un compromiso de deuda que ya estaba aprobado por el Congreso. Y entonces, obviamente que el licenciado, en este caso, Ariel Jiménez, conjuntamente con otros del equipo técnico que fueron exfuncionarios del licenciado Medina, comenzaron a responderle a precisamente el discurso del presidente de la República y también señalaron que el ritmo de crecimiento del endeudamiento que lleva este gobierno de Luis Abinader es mucho mayor que el ritmo de endeudamiento que hizo de 8 años. Ha habido respuesta por parte incluso ya del ministro actual de Economía, Planificación y Desarrollo, el licenciado Miguel Seara Hatton, donde reconoce verdaderamente que el ritmo de crecimiento de la deuda pública en estos tiempos lleva un ritmo mucho mayor que el gobierno anterior, pero dice que eso se debe a la pandemia, a la situación que se ha generado en este momento. También el equipo técnico del licenciado Danilo Medina ripostó y le dijo y le sacó en cara de que ellos habían, dentro del presupuesto del año 2021, habían fijado algunos impuestos y uno de ellos fue el impuesto al salario 13 y que eso nunca se había hecho. Eso fue también una de las imputaciones que le hizo el equipo técnico del licenciado Danilo Medina. Y además dijo que eso nunca lo había hecho prácticamente un gobierno y que por primera vez esto se había presentado. De manera que todo parece indicar que va a haber siempre una especie de réplica entre ambos. Pero la situación es la siguiente. Yo creo que ¿cuál es la verdad? El país vive un momento especial. El país, el endeudamiento no es nuevo. Obviamente que se ha acelerado en este periodo de pandemia porque los ingresos han caído. Pero el ritmo de endeudamiento del país venía desde antes. Incluso venía desde el año 2016, 2015, 2016 que se había acelerado. Claro, ahora es mucho mayor porque la pandemia ha generado una estrechez en las finanzas públicas y esa estrechez en las finanzas públicas ha llevado al gobierno a buscar recursos fuera, es decir, emitió un bono de 3.800 millones de dólares, también un endeudamiento interno, y eso ha incrementado obviamente el ritmo de crecimiento de la deuda pública. Pero yo creo que en ambos casos, en ambos gobiernos, y básicamente en el gobierno que pasó, evidentemente que había un proceso antes de la pandemia de crecimiento económico y que ese crecimiento económico lo que debió
haber traído como consecuencia fue una disminución en el ritmo de endeudamiento. Y lo que se hizo fue lo contrario, fue un incremento en el ritmo de endeudamiento. Entonces, ya en esta etapa, que evidentemente el margen, vamos a decir, para endeudarse no es tan grande. El gobierno sí tiene problemas, evidentemente, ha habido una caída de los niveles de ingresos, las empresas no están tributando, y es una situación que hasta ahora se va a mantener para el próximo año hasta que se haga un pacto fiscal, que ese pacto fiscal pueda entonces darle los recursos al gobierno para que pueda entonces mejorar sus finanzas públicas. Pero hubo esa disputa y eso va a seguir ocurriendo porque estamos hablando del partido del gobierno y estamos hablando del partido de la oposición. Por lo tanto, eso parece que se va a prolongar más allá de estas declaraciones. Él dice que también hay 89 millones para el Poder Ejecutivo y que la Cancillería tiene 402 millones en la nómina de presupuesto. Me gustaría un comentario suyo. Mira, tú sabes que se está hablando mucho de ahorros en la nómina pública. El ministro de Relaciones Exteriores habló de que posiblemente con todo el proceso de revisión de la nómina del Ministerio de Relaciones Públicas, el gobierno se puede ahorrar al año 2.000 millones. Yo creo que todo eso, en cierta manera, eso se vería venir, ¿no? Siempre cuando hay cambios de gobierno, hay remociones. El presidente de la República actual entró con la idea siempre de mejorar la calidad del gasto y está tratando de fusionar instituciones. Yo lo que creo es que también con eso hay que ser un tanto cuidadoso, hay que determinar... También ellos dijeron que Fomper, SEAM y OISOE que estaban liquidadas están en el presupuesto. No, es cierto, están operando porque no es tan fácil de decir que vamos a cerrar una institución, porque son instituciones que están mucho amparadas en leyes. Y esas leyes evidentemente tienen que ir al Congreso. Todo el proceso de liquidación de muchas instituciones tiene que ir al Congreso. El caso, por ejemplo, de la CDE. La CDE todavía, con la nueva ley que creó el Ministerio de Energía y Minas, todavía la CDE aparece. Y aparece como una especie de un holding que es que va a manejar todo el tema de la operatividad de las EDES, de EDESUR, de EDENORTE, de EDEESTE. Es decir, que no es tan fácil. Un decreto no deroga una ley. Entonces, lo que hay que ver que eso es un proceso que se lleva tiempo. Incluso en muchas de las instituciones que el presidente de la República había dicho que la iba a cerrar, obviamente le dio nombramiento a cada una de esas instituciones. ¿A quién nombró en Fomper? En Fomper nombró a un ex, que es empresario actualmente, que fue ex precisamente director de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, al licenciado José Florentino. Lo nombró y sin embargo dijo que iba a cerrar a Fomper. Entonces, todo eso evidentemente se lleva tiempo. Y por eso quizá vino la crítica del sector del equipo técnico del licenciado Danilo Medina. Muy bien. El sector turístico ha sido aperturado. Me gustaría un comentario suyo. ¿Cómo va esos resultados? Porque tenemos en cuenta que el turismo es la espina dorsal de la economía dominicana. ¿Cómo se va a recuperar para que pueda aportar al gobierno, a los recursos que tiene que distribuir para la comunidad pública? Mira, el turismo, la recuperación va a ser un tanto lenta. No va a ser tan rápido, es un sector que está muy orientado hacia el exterior. No todos los países de vocación turística como servicio tienen el mismo problema. Nosotros somos líderes en el Caribe, pero uno va, por ejemplo, a México, el mismo problema en la parte del Caribe. Los países que compiten con la República Dominicana, el mismo problema. España, el mismo problema. Estados Unidos, el mismo problema. Es decir, que la recuperación del turismo va a depender de la recuperación de la economía mundial. ¿Por qué?
y más en el caso de la República Dominicana, de aquellos países de donde proceden los turistas dominicanos. Al margen de los incentivos que el gobierno esté dando, pero no es tan fácil. No estamos en tiempo, en sentido general, de que la gente salga a hacer turismo, porque estamos en tiempo de pandemia. Siempre va a haber un grupo de personas que temen, precisamente. Los no recursos y el miedo, al contagio, a contagiarse. Entonces, no es tan fácil. Se le ha perdido un poco el miedo, pero no tanto así para que la gente se vaya a otro sitio, sencillamente a bañarse, a tirarse en una piscina, se tiene que quitar la mascarilla. Todo eso implica riesgo muy alto para contagio, y uno no sabe si puede haber un rebrote en la República Dominicana como ha ocurrido en otros países. Eso es un problema. Pero dice el campesino que Dios no le falta a nadie, Así porque es. ahora las remesas están supliendo parte de lo que suplía el turismo en República Dominicana, un 37% más que el año pasado, en septiembre. Me gustaría un comentario de cómo están queriéndolo tanto a la diáspora de República Dominicana en el extranjero. Mira, las remesas este año posiblemente lleguen a una cifra así, van en ese ritmo récord de 8,000 millones de dólares en tiempo de pandemia. Y los dominicanos están tan pendientes a su país porque hay algo interesante. Mira qué está ocurriendo en Estados Unidos. El nivel de ayuda que se le ha dado a muchas personas desempleadas, dentro de los cuales hay muchos dominicanos, se ha duplicado. Por ejemplo, a una familia, a una persona que esté desempleado, se le está dando $1,250. Y si tiene un dependiente de menos de 15 años, se le da $500. Y muchos dominicanos lo que están haciendo es que gran parte de esas ayudas se las están enviando a sus familiares. Y por eso es que las remesas se han incrementado tanto. Porque el nivel de ayuda en el territorio norteamericano se ha incrementado mucho con el tema de la pandemia y aquellos que están desempleados. Bueno, el senador Antonio Tavera acaba de renunciar al Barrilito. Me gustaría un comentario suyo, porque varios de los senadores dijeron lo mismo, pero no lo han hecho, de renunciar. Y eso puede regenerar en los legisladores como una especie de cascada que pueden muy bien mandar un mensaje muy claro a la República Dominicana de que también se están sacrificando, porque no estamos sacrificando todos. Claro. Un comentario suyo. Mira, yo creo que ese debe ser no un caso aislado, como el caso del senador Antonio Taveras, ni tampoco como el presidente del Senado, el ingeniero Eduardo Estrella. Eso tiene que ser, y ahí tiene que imponerse el liderazgo del presidente de la República, Luis Abinader. Todos los legisladores, diputados y senadores del PRM, si él debe asumir ese liderazgo, tiene que decirle, renuncien a eso, porque la señal sería mucho más contundente. Y eso también implicaría que otros senadores de otros partidos también tomaran esa iniciativa. Porque estamos viviendo tiempos difíciles, Virginia. Todo el mundo estamos con el cinturón apretado. Y entonces el Estado tiene que enviar esa señal como ejemplo. Y creo que la clase política tiene que enviar esa señal. Si no, entonces no va a tener el respeto de la población dominicana. Qué bueno que él está llamando no solamente a los legisladores, sino a la banca y a los empresarios, que sepan que estamos en deuda con el pueblo dominicano, claro, y que deben ser generosos. Claro, esa es una premisa que debe ser, como ser una cascada, como dije, que se vaya replicando en el pueblo dominicano. Tiene que ser así, y yo creo que eso es un pedido que tiene que hacer el presidente a todos los sectores. Y siempre es bueno comenzar dando el ejemplo. Y dando el ejemplo como partido, vamos a decir, como grupo. Y cuando se envíe eso, entonces yo creo que los demás sectores van a asumir esa propuesta. Esa es la realidad. Bueno, están diciendo que esta primera vez que usted ve a Opinión Pública se está terminando ya.
pero una puerta abierta para que vuelva, porque ha sido tan grato tener en opinión pública y saber de toda su sapiencia que nos han dejado a los amigos televidentes y a esta servidora. Muchas gracias por estar en opinión pública y hasta la próxima. Muchas gracias, Virginia, por tu invitación y siempre cuenta con nuestro llamado, el llamado que tú nos haces. Así. Y a ustedes, amigos, será como siempre, opinión pública, el otro domingo, si Dios lo quiere. Hasta entonces.